to start to find your way. I like the old-fashioned way. Give me that sweet love, those warm-up kisses. Oh, you are the love. Sing it. You are the love. I can show you how to start to find your way. I like the old-fashioned way. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Daniela, gracias por estar en otro video. Seguramente las amantes de los zapatos quieren saber cuáles zapatos ya no se usan, qué zapatos ya no se ven con tanto estilo en estas fechas, ya a finales del 2021 y en comienzos del 2022. Si quieres estar a la moda, quédate conmigo y suscríbete a mi canal, que vemos contenido martes de belleza, jueves y domingo vemos mucho de moda, hábitos, ya saben, todo lo que nos interesa a las mujeres, y casi todos los viernes tenemos viernes de blog, así que hay muchas razones para quedarte. Vamos a empezar. ¿Por qué esos zapatos ya no están o están fuera de estilo? Antes que nada, quiero decirles o comentarles que estas son opiniones propias. Ya saben que yo siempre estoy en el interés o siempre me encanta ayudarlas de alguna manera, guiarlas o darles un poquito mi opinión acerca de los zapatos. Si tú tienes alguno de estos zapatos o crees que todavía te funciona, por favor, no te sientas ofendida y obviamente acábatelos. Yo siempre digo, hay que acabarse las cosas, por eso es que no hay que comprar tantos de una misma cosa, porque después empiezan a verse como pasadas de moda y ya es hora de descansarlos. Así que vamos a comenzar habiéndoles comentado eso para no ofender absolutamente a nadie. El primero de los zapatos que digo ya se está viendo fuera de estilo, ya va de salidísima o ya está de salida, aunque tengo que mencionarles que a mí me encantan y siempre los utilicé muchos, son, como dicen en Estados Unidos, los wedges o los zapatos que tienen una plataforma corrida. Sí, son súper cómodos, sí, nos dan estabilidad, sí, en verano, por ejemplo, las alpargatas se ven lindas, pero de alguna manera u otra son zapatos que ya no están tanto en boga, ya están desplazados mucho por los zapatos de tacón en pequeño, el Kitty Hill, o están desplazados también por zapatos planos, están desplazados por los loafers, como que hay una serie de zapatos que se están utilizando mucho, o las sandalias que son de dedito, o en México les decimos capollo, ya saben, todas estas sandalias que salieron en el verano, que vimos desde las casas de moda como Bottega Veneta hasta las tiendas como Zara y H&M y todas estas tiendas accesibles para todo el mundo. Creo que las plataformas ya dejaron su momento. No es que no vayan a regresar, definitivamente la moda es cíclica y se estaciona unos años y después regresa de alguna manera u otra. Ustedes, yo y muchas de las personas que me ven seguramente han usado plataformas durante varios momentos de su vida, pero ahorita no es el zapato que mejor se ve si te quieres ver jovial, moderna, si quieres lograr un look un poquito más estilizado. Para eso, pues la verdad es que los tacones bajos se ven mucho mejor, te ves más arreglada, y también los tacones bajos te permiten caminar igual de cómoda. Si quieres, por ejemplo, caminar en una parte donde haya jardín y no te quieres estar enterrando, puedes optar por tacones un poquito más cuadrados, por tacones que sean más cómodos y que te permitan estar, por ejemplo, en lo que dicen es el outdoors o en lo que son jardines, lo que son lugares abiertos donde pudiera ser incómodo. Así que bueno, esos son los zapatos que vamos a descansar un tiempito. Bueno, si hablamos de todo lo grandioso que fueron estos zapatos en algún momento, porque son o fueron el centro de atención en muchos de los outfits que se pretende ver como algo más barroco. Creo que ahorita, después del minimalismo que vivimos tras la época del COVID, creo que de alguna manera u otra nos volvimos mucho más sencillos y regresamos a los básicos clásicos como los tacones
clásicos, a lo mejor no tan altos, porque definitivamente sentimos que debemos vivir más cómodas. Yo creo que todas entendimos el concepto de que la vida también va bajo la comodidad y bajo la elegancia y el verte bien. Si acompañamos todas estas palabras y las unimos, creo que los zapatos o todos estos stiletos, tacones que están ultra decorados con pedrería, forrados de textiles, ya saben que se ven tan barrocos, creo que ni son lo más apropiado y aparte se ven ya como un estilo vintage. Lo vintage sigue siendo bonito, pero para lo vintage también tenemos que saber usarlo. Lo vintage no es nada más lo compro y lo uso, sino que hay que saber combinarlo de alguna manera para que tenga sentido en un outfit y nos ayude y no nos regrese a vernos como trayendo cosas muy viejas y feas. Creo que es un arte también saberlo utilizar. Y bueno, regresando al tema de lo barroco, creo que las aplicaciones en la pedrería no está mal si las utilizamos como un poquito, pero ya si hablamos de zapatos ultra complejos, es decir, con toda la caballería arriba, creo que ya no. Una de las modas que más pegaron y que más se vieron fueron los chunky sneakers, pero creo que también cuando las modas se vuelven muy extremas o se van mucho a la derecha o mucho a la izquierda, es muy fácil que salgan. Los chunky sneakers, que son estos como los Balenciaga que tan famosos se hicieron y que inclusive los siguen vendiendo, creo que si te quedas de ese lado donde lo chunky o el tenis o los tenis que son demasiado grandes, demasiado voluptuosos, que se ven el doble de grande que nuestro pie y parecen unos lanchones, no digo que en su momento no se veían increíbles, yo no me los puse tan grandes porque yo soy un poco más conservadora, como que agarro la moda pero lo regreso un poquito. Los zapatos que ya son los chunky sneakers, pues ya no. Ya se ve que tuvieron su vida hace 2 años más o menos, que fueron muy glamorosos, que fueron ultra modernos y que aquellas personas que iban al grito de la moda los traían. Bueno, no a todo mundo le gustó, y no pasa nada, pero la manera de llevar todavía la moda, porque sí todavía sigue algo grande, es llevándolo no tan grande y no tan voluptuoso, es decir, reduciendo un poquito todo lo que es la parte de la suela, no tan alto, aunque vengan las plataformas de alguna manera, como hacer una reducción de los chunky sneakers, y creo que ahí vamos a estar bien. Mi opinión para aquellas mujeres que siguen en verano, porque yo sé, nosotros ya estamos en otoño, pero de repente tenemos en nuestro armario el chunky sandal. Creo que aquí vale la pena evaluar el chunky sandal si tiene algo que podamos rescatar. Yo, por ejemplo, tengo unas de Zara que son beige, las saqué en mi Instagram porque me las llevé a San Diego y estuve muy a gusto con ellas, siempre sabiendo que van a tener una vida corta, por eso es que tengo unas, las utilizo, puedo utilizarlas rico en casa, pero acuérdense que todo lo chunky de repente se va a ir. Si son las más estéticas, no, por eso las tengo en nude, por eso creo que hay que cuidar mucho. Soy tan blanca que me desaparezco en ellas, entonces se vuelve como una especie de media. Pero si vemos otras alternativas, creo que hay alternativas que favorecen más, pueden ser las gladiadoras, creo que son un poquito mejor. Me gustan, sí, pero son muy pocas. De repente veo unas que son como suela de llanta, o que se vuelven, ya saben, ese lado maxi como lo que vimos en los chunky sneakers, que ahí es donde ya me molesta muchísimo. Creo que podemos escoger si estamos evaluando qué utilizar o cómo tener un fondo de armario que sea muy usable, pues no deben de irse por ese lado. Acuérdense que yo trato de utilizar mucho las tendencias para ver cómo las voy a aplicar o cómo las bajo o las subo. Sin embargo, si yo pensara en se deben de quedar en un armario, pues no son lo más favorecedor porque pueden agregar mucho peso. Hay que tener mucho cuidado con qué las combinamos, cómo y en qué situaciones también. Así que
Y debo de decirles que en algún momento, ya muy pronto, bye, y vendrán otras cosas más interesantes. Y a raíz de que llegaron los loafers destalonados, ya saben, que se meten estilo sandalia, sí, pudiéramos decirlo sandalia, que son cómodos. Bueno, salieron lo que son los tenis estilo sandalia, que ya muchas marcas los están vendiendo por todos lados. Si creo que son lo más práctico, definitivamente no. Son mucho más estéticos los tenis cerrados, en la dimensión que ustedes quieran, pero sí son más estéticos. Si son fáciles de usar, pues tampoco, porque todo lo que es destalonado y que no va muy bien amarrado son complejos, son difíciles. Si son glamorosos, pues tampoco, porque no es que vayan a elevar el outfit de alguna manera. Los tenis acompañan mucho para dar un choque de tendencias de lo sport con lo chic. Pero prefiero obviamente los cerrados. Creo que los tenis destalonados no son lo que va a ser una moda que se va a quedar. Creo que viene un poquito fugaz. Creo que se va, entra y así se va. Y creo que es algo que no nos va a dar mucho estilo y se va definitivamente. Entrará fugaz. Eso es lo que quiero decir. Lo veremos mucho en revistas. Creo que para utilizarlos para editorial, para fotos de Instagram, para todos esos trabajos como influencers, como portadores de moda, sí están bien, pero en la vida donde los usuarios o los compradores están buscando opciones que se vean mejor y que sean más funcionales y que nos hagan sentir glamorosas, definitivamente no, chicas. Yo creo que si ustedes están pensando en dónde quieren invertir su dinero, yo lo invertiría en algo cerrado, que me quede estupendamente bien y que sea altamente funcional. Aparte de que ya viene el otoño y el invierno y pues ni lo veo sin calcetín y mucho menos lo veo con calcetín. Así que bye. Así que, chicas, estos son los zapatos que se van, que les debemos de decir adiós, que los podemos descansar un tiempo. Yo no sé ustedes, o escríbanmelo aquí, pero de repente hay zapatos que decimos ya no, pero me gustan o están muy bien y los guardamos. Y después salen. Yo tengo por ahí un espacio donde tengo ciertos zapatos que de veras me gustan, que ya no me siento cómoda con ellos porque ya pasaron de moda o tienen algo que no me hacen sentir que elevan mi estilo. Entonces, pues los guardo. La verdad, algunos de ellos ya los he vuelto a sacar y muchas veces no les pongo el link en mi Instagram, que por cierto, si no me sigues en Instagram, me encantaría que me siguieras. Y si no me sigues en Facebook, por favor, sígueme en Facebook, porque por ahí voy a hacer unos regalitos a mi comunidad. Lo único que tienes que hacer es darle like a mi Facebook. Buscas Daniela Lippert, que es mi fanpage, así se dice, se escucha raro, pero bueno, así se llama en Facebook, fanpage. Te lo agradeceré porque ahí voy a estar dando unos regalitos para mi querida comunidad. ¿Por qué lo hago en Facebook? Bueno, pues porque también quiero subir contenido diferente por allá. Así que, chicas, muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final. Gracias por ser parte de todos estos logros donde cada persona que me ve ha puesto su granito, ha puesto su comentario y ha traído una visión diferente, sana y bonita a mi canal. Muchas gracias por quedarte y suscribirte. Aquí está la campanita. Compartirme me hace tremendamente feliz porque sé que les gusta el video. El like también me importa muchísimo porque cada vez que yo veo que se llena de likes un video, yo me doy cuenta que a ustedes les interesó. Muchas gracias y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.